especialista así en la adicción. Es una preocupación de mí mismo que tengo hace un tiempo y se llama Omar Cervantes Rodríguez y está especializado en adicciones. Y hoy vamos a hablar durante esta horita sobre el tema de las adicciones a las drogas en cualquiera. Me da mucho gusto saludarte, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Alberto. Se oye un poquito bajo tu audio. No sé si pudiéramos. A ver si me puedes hablar. Sí, a ver, ¿ahí me oyes mejor? Ahí estamos mejor. A tus órdenes, mi querido Alberto. Muchas gracias. No, al contrario. Saludos desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, a todo tu auditorio de la ciudad de Puebla, a toda tu gente que está en el manto de la noche. Muy agradecido de poder estar de nuevo en este programa donde ya habíamos estado anteriormente. Desde luego que sí, te recuerdo con mucho gusto el saber que has compartido una invitación con nosotros. Y hoy en día, pues esto es una situación que está prevaleciendo en todo lo que es, como tú dices, especialista en las adicciones. Hablaba yo de que esta situación de que son adictos todavía a esta edad, a los 60, a los 70, porque yo sé bien decirte que todos mis niños son de esta edad, 70, 73 años, siguen siendo adictos y se supone que ya no me dejan ni solos, no sé qué pasa. Tú que eres el especialista en esto, cuéntanos un poquito. A ver, es muy interesante tu pregunta, mi querido Alberto, porque me da pie para decirte que las adicciones no respetan edad, sexo, religión, partido político, género, condición socioeconómica. Las adicciones son una enfermedad que se desarrollan por diversas causas y que independientemente, como tú mencionas, hay personas que a los 60 o 70 años padecen de una adicción y bueno, también lo que hay que decir es que a mí me ha tocado ver personas de más de 60 años que reconocen su enfermedad y que de alguna forma piden ayuda, se someten a un tratamiento y pueden salir adelante. Entonces, mi respuesta sería muy enfática en decir, esto no tiene nada que ver con la edad, mi querido Alberto, es una enfermedad que ataca a todo el que pudiera padecerlo por las diferentes causas que se presentan para el desarrollo de esta enfermedad. No, bueno, es más bien tu último comentario. A ver, una de las principales adicciones en Puebla y en el país es la adicción al alcohol. Entonces, bueno, pues tomando en cuenta las edades que tú me refieres, gentes de 50, 60 años, pues es gente que seguramente ya trae una trayectoria larga de haber iniciado su actividad alcohólica, muchas veces a temprana edad, muchas veces jóvenes, y que posiblemente llevan muchos años. Entonces, es ahí donde podemos ver que hay años y años donde si no se atiende, pues se va haciendo crónico. Entonces, en estos casos que tú pones como ejemplo, no es que estén iniciando su adicción a los 50 o a los 60 años, más bien seguramente llevan muchos años consumiendo y en algunas ocasiones en estas edades se hace crónica la enfermedad. Ahora, hay algunas otras enfermedades, algunas otras adicciones, sobre todo en mujeres, en este segmento de la población que marcas, de 50 en adelante, que tiene que ver mucho con tranquilizantes, calmantes, benzodiazepinas, farmacodependientes. Son adicciones que se generan a veces, porque pues justamente en estas edades, después de los 50, cuando empieza a haber cambios metabólicos, cuando empieza a haber cambios socioeconómicos, algunas gentes se quedan sin trabajo, algunas gentes ya no son requeridos en la vida productiva, pues entonces entran en periodos de ansiedad y depresión que eventualmente, si siguen un tratamiento correcto médico psiquiátrico,
pues podrán ser medicados bajo la supervisión del médico y saldrán adelante. Pero algunas gentes, es muy común en nuestro país, se empiezan a pasar la voz y no, mira, tómate esta pastilla, a mí me sirvió, y tómate esta, a mí también me hace dormir bien. Y entonces, sin darse cuenta que muchos de estos fármacos causan adicción, las personas, sobre todo en mujeres, después de estas edades que tú marcas, empiezan a usar ese tipo de medicamentos y a la larga, en el corto plazo, pues desarrollan una adicción que se denomina como farmacodependencia. Gracias, Alberto, con mucho gusto. Amigos, buenas noches. Pues como están observando, estamos en una llamada vía telefónica con una estación de radio en la ciudad de Puebla, hablando de adicciones. Perdón por la tecnología, tengo que estar escuchando en el oído porque el audio ese es un poco bajo del locutor, es mi amigo Alberto Rentería. Estamos ahorita en un corte comercial, por eso aprovecho para comentarles. Estamos hablando de adicciones. La primera pregunta que me hacía es que cómo era posible que algunas personas de 50 o 60 o 70 años o más caigan en las adicciones. Entonces, bueno, ya escucharon mi respuesta. Nos vamos a corte y ahora regresando vamos a ahondar un poquito en este tema de las mujeres, las damas, las señoras que después de los 50 años empiezan a caer en la farmacodependencia producto de diversas circunstancias. Así que te invitamos, acompáñanos. Este programa está en vivo en radio en Puebla, bajo el manto de la noche con Alberto Rentería, 105.9 de FM en la ciudad de Puebla, y lo estamos transmitiendo aquí con las posibilidades tecnológicas a través de este Facebook en vivo. Nosotros estamos en la ciudad de Monterrey. Mi amigo Alberto Rentería, con quien ya había yo estado en alguna ocasión en la ciudad de Puebla en vivo en la cabina, hace semanas nos llamó, nos dijo, me gustaría hablar de adicciones, me gustaría hablar de cómo están las situaciones actualmente en nuestro país. Y bueno, vamos a estar charlando hasta las 12 de la noche. Está en su página de Facebook también, que es Bajo el Manto de la Noche con Alberto Rentería. Lo puedes escuchar. Y bueno, pues esperamos poder contestar todo lo que nos preguntan. Así que bienvenido. Esta es una transmisión en vivo especial. Es una entrevista radiofónica que con mucho gusto, como cada vez que nos invitan de cualquier medio de comunicación, streaming, medio de comunicación abierto, con mucho gusto lo tomamos. Alberto Rentería tiene un programa justamente que, como su nombre lo indica, lo que su público principal, me decía en alguna ocasión, son taxistas, gente que trabaja en las noches y que sintoniza o que va gente que está trabajando y escucha, y tiene mucho auditorio. Así que bueno, pues esperamos que allá en Puebla nos escuchen y sea interesante. Y aquí en las redes sociales, discúlpanos si de repente no escuches la pregunta, yo en la respuesta voy a tratar de repetir la pregunta para que podamos contextualizar debidamente. Soy tu amigo Omar Cervantes, especialista en adicciones, y estamos vía telefónica desde la ciudad de Puebla, 105.9 FM, bajo el manto de la noche con Alberto Rentería. Las grandes cosas siempre se repiten. Estás escuchando Bajo el Manto de la Noche.
Estamos todavía en el corte comercial, se está escuchando por ahí. Bueno, pues ya regresamos aquí, estamos hablando con... Sí. Mira, este tipo de medicamentos, mi querido Alberto, y lo hago sin generalizar, simplemente son cuestiones estadísticas. A ver, después de los 50, tanto los hombres como las mujeres, pues empezamos a sufrir cambios hormonales. En las damas viene la menopausia, en los hombres viene la andropausia, nuestro nivel hormonal sufre una serie de trastornos y a veces con ello llegan cambios orgánicos, bioquímicos, como lo acabas de decir, como el insomnio o como algunas otras alteraciones del sistema nervioso. A eso sumémosle algunas causas como, pues ya en este ciclo vital de más de 50, pues en un matrimonio o en una pareja o en una familia, digamos, para no discriminar, en una familia convencional, normalmente empieza a producirse el síndrome del nido vacío, donde los hijos se van, donde los hijos abandonan, y entonces los padres empiezan a quedarse solos. Adicionalmente, y lo decíamos hace un rato, el factor productivo en muchas ocasiones tiende a la baja. Vemos cómo, desafortunadamente, aunque somos un país donde la fuerza productiva de los adultos mayores todavía es activa, y bueno, tú eres un ejemplo de ello, pero desafortunadamente hay muchos adultos mayores que ya no encuentran cabida en el sector productivo. Entonces hay diversas razones por las que se empieza a generar insomnio, algunas alteraciones del sistema nervioso central, como pueden ser trastornos de ansiedad, trastornos de depresión o algunos otros tipos de situaciones que efectivamente, médicamente, son tratados a través de fármacos. Sin embargo, el uso de estos fármacos tiene que estar vigilado bajo estricta supervisión médica. La automedicación de este tipo de fármacos, ya sea para dormir, esto que acabas de mencionar, el tómate esta pastillita y con esto te vas a dormir muy bien. A veces también es para pues, las neuralgias, las cefaleas, que empieza a ver los dolores de cabeza, mira, tómate esto. Y sin saber qué nos estamos tomando, hay fármacos que producen adicción. No es tanto que se acostumbren a ella, más bien hay fármacos que producen adicción por los componentes químicos que tienen y que por supuesto generan un movimiento cerebral. Y recordemos que las adicciones son una enfermedad del cerebro. Entonces, cuando se empiezan a tomar sin supervisión, sin un control médico, se puede caer muy fácilmente en el abuso. Y del abuso, el paso a la dependencia o a la adicción, pues es realmente muy, muy corto. Y es cosa de nada. Y entonces, pues de pronto vemos ya personas que están tomando altas dosis de este tipo de medicamentos, benzodiazepinas, algunos relacionados con el dolor, que pueden tener algún opiáceo, algunos medicamentos para los dolores, en fin, empiezan a aparecer enfermedades que sin duda médicamente tienen que ser tratados con fármacos. Para eso se hizo la medicina, para eso está la ciencia médica. Pero la automedicación y el uso descontrolado, discriminado, pues es lo que puede causar una adicción. Entonces vemos que de repente, como cualquier adicción, la adicción al alcohol, la adicción a cualquier droga, la adicción al juego de apuestas, cualquier adicción, al principio puede resultar placentero, o en este caso puede ser un remedio de que mira, me tomé el tranquilizante y entonces pues ya se me pasó la ansiedad, o me tomé mi antidepresivo y me siento bien estable. Pero ¿qué sucede? Igual que con cualquier adicción, se va generando tolerancia. Entonces, si tú te estás automedicando y al rato se te hace fácil decir,
es que a lo mejor si me tomo 2 me voy a sentir mejor, y a lo mejor si me tomo 3 voy a estar mejor. Y a veces son muy tristes estas adicciones, porque vemos personas que, insisto, todavía estamos en la edad productiva, los 50, 60, y que pues tratando de aliviar sus malestares del sistema nervioso central, pues pierden su vida literalmente, porque al final todos estos fármacos pues generan reacciones secundarias, y vemos gente aletargada, dormida, que ve la vida pasar, que está ausente, y que además ya tiene una imperiosa necesidad de seguir consumiendo el fármaco. Entonces vemos de repente, a veces pensamos en adicciones y pensamos solamente en estos chavos que están fumando algún tipo de sustancia tóxica o bebiendo, y no, vemos gente de este sector que tú estás mencionando, y sé que es parte de tu auditorio, entre 50 y 60 años, pues consiguiendo la receta, porque muchos de estos medicamentos son medicamentos controlados. Entonces empieza el tráfico de recetas, y yo conozco un doctor, o yo tengo un blog de recetas en mi casa, o mi marido o mi tío es médico, o vas al consultorio de fulanito y te da la receta. Es exactamente el mismo comportamiento de otras drogas, cuando pues buscas al dealer para que te surta. Aquí, como todos estos son medicamentos controlados que no deberían vender, pues lo primero que haces es conseguirte una receta. Y no falta alguien en tu círculo cercano que te dice: mi psiquiatra me dio un blog de recetas y pues yo te vendo una o te regalo una, y te la venden aquí y en tal farmacia. Y bueno, las consecuencias realmente son lamentables. A eso súmale lo que hablábamos hace un rato, el alcohol, que el alcohol es usado como un tranquilizante, el alcohol es un calmante en sí mismo. Entonces hay mucha gente que en estas edades, en el retiro, en el nido vacío, o cuando ya no tienen trabajo, pues empiezan a beber más. La pandemia nos ha traído casos donde pues la gente está tanto en casa, este famoso home office o escuela a distancia, o simplemente la gente tuvo que estar aislada. ¿Qué pasó? La gente empezó a comer más y a beber más, porque pues al final están en una vida sedentaria donde hubo más ingesta de alcohol. Y por supuesto, estoy seguro, en las próximas mediciones estadísticas que se hagan, vamos a ver que una consecuencia indirecta de la pandemia fue el aumento en las estadísticas de diversas adicciones. Fíjate que pensaba uno que estando en la casa no iba a pasar esto, pero como esta pandemia ya tiene bastante tiempo, es cierto, porque yo tengo amistades que me dicen: pues yo me tengo que tomar, aunque tú no lo creas, Alberto, tengo que tomarme 2 o 3 ahí en mi casa para poderme dormir. Y entonces, estos 2 o 3 que se les van tomando todos los días. Entonces, no necesita ir a un botanero, no necesita ir a ningún lado, simple y sencillamente ahí se está surtiendo. Y bueno, si antes iba a un botanero cada fin de semana, pues aquí lo están tomando todos los días. Esto yo creo que es muy importante también decirlo. El alcoholismo te arrastra poco a poco, te arrastra hacia otras drogas mayores. ¿Es correcto? No necesariamente. El alcohol por sí mismo puede generar una progresión en tu forma de beber, tal como lo acabas de decir. A ver, el aislamiento en casa, por supuesto, ¿qué hacía? La gente está en su casa. Cuando vas a la escuela, pues no tomas en la escuela, o tienes tus horas de recreo y no estás comiendo todo el día. Aquí la gente estaba pegado en la computadora, o pegado ya sea en el trabajo o en la escuela, o simplemente porque cerró su negocio, o porque lo recortaron, porque en la pandemia pues, hubo muchas bajas productivas. Entonces, ¿qué hacen? Pues sube el consumo en este caso subió mucho el consumo de comida, subió mucho el consumo de alcohol, subió mucho el consumo, fíjate, sobre todo en cuestión de jóvenes, de pornografía. Subió mucho el consumo de videojuegos también en jóvenes, estos famosos gamers. Y subió en adultos mucho la apuesta por internet. O sea, ya la gente no tiene que ir a un casino y apuesta en internet. Entonces, estas conductas se dispararon. No es que el alcohol te lleve a otras drogas, pero imaginémonos un cuadro como el que te acabo de decir. Una persona que está en casa, con trabajo, sin trabajo, con escuela, pero que tiene su dotación de alcohol, tiene su dispositivo móvil a la mano,
Y entonces el combo realmente, yo platicaba hace un par de semanas con un especialista en neurociencias, uno de los mejores especialistas de adicciones que fue mi maestro en el país, Benjamín García Huerta, y él me decía, imagínate el combo, una persona consumiendo alcohol, comiendo de más, porque además pues, tienes el refrigerador y la alacena ya a la mano, de repente pues con un clic te metes a ver pornografía, de repente te da por apostar y entonces cuando menos te das cuenta, tu vida funcional se quedó rebasada y ¿qué pasa? Alguna de estas conductas adictivas o alguno de estos consumos te puede atrapar. Ahora, tu pregunta sí la entiendo y sí no quisiera generalizar que el alcohol te lleva a otras drogas, pero sí en la actualidad hemos visto, por ejemplo, que el alcohol, contrario a lo que hubiéramos pensado que esto era solamente para los jóvenes, hay la generación de mayores de 40, donde están obviamente mayores de 50 y demás, empezó a haber un consumo recreativo, entre comillas lo subrayo, de marihuana. Efectivamente, ¿por qué? Pues porque entonces vamos a beber, vamos a incrementar el consumo, pero también sabes que la marihuana me tranquiliza, la marihuana me da placer. Y de repente es una realidad, quizá lo neguemos como sociedades, pero es una realidad que hay reuniones de gente de 40, 50 años en los que rola, perdóname la expresión, pero rola el porro como si fueran chamacos de 20 años. O hay gente ya en estas edades donde, insisto, el tema hormonal hace variaciones y entonces les dicen, no, pues es que fíjate con esta sustancia fumas marihuana y tienes un sexo mucho más agradable. Y entonces se ha empezado a ver el consumo de marihuana en sectores de adultos y de gente mayor, contrario a lo que pensamos que el consumo mayor de esta sustancia está en los jóvenes, que sí lo está, pero efectivamente tienes mucha razón cuando dices que hay veces que ya el alcohol no es suficiente, entonces bueno, pues vamos a probar con otra droga, ¿no? O bien, en los casos, insisto, es una de las adicciones que da mucha tristeza que están creciendo, la ludopatía, y la ludopatía por internet, porque ya no necesitas ir a un casino. Si bien muchas plataformas de casinos establecidos en internet están regulados y tienen topes en los montos y en la forma de jugar, pues existen los famosos books, que son books de apuestas que abre alguien y que te dice yo te doy crédito y está la temporada ahorita de la NFL o está la temporada de las grandes ligas y entonces la gente empieza a apostar y cuando menos se da cuenta ya tiene un boquete de 1 millón, 2 millones, 3, 5, 10 millones de pesos y es una adicción muy compleja porque independientemente del tema económico que de por sí ya es grave y causa diversas circunstancias, es una adicción que la gente no vemos. O sea, tú ves una persona intoxicada de alcohol, de alguna otra droga, y lo notas. Es muy difícil que alguien normal vea a un ludópata, porque el ludópata está sufriendo en silencio, porque por una parte tiene este crush de en la próxima me recupero, en la próxima voy a ganar, y por otra parte está diciendo, ¿y cómo le voy a hacer para ganar lo que ya debo? Y empieza a pedir prestado y empieza a abrir un boquete y otro boquete. Entonces, sin duda, la pandemia trajo todo esto. Y en los videojuegos, que los videojuegos ya también son catalogados como una adicción al videojuego, adicción al gamer, que le llaman en Estados Unidos, hubo un incremento también sustancial. Entonces los chavos, en lugar de estar de repente en las plataformas en la escuela, pues tenían ahí la computadora, pero a lo mejor estaban jugando en su dispositivo móvil o tenían la computadora jugando y tenían la pantalla de la escuela detrás por si venían los papás, etcétera. En fin, los cambios de hábitos de esta llamada nueva normalidad, que como bien dices, ya nos duró más de año y medio y ya no fue algo temporal, sino que ya nos cambió la vida, pues realmente ha traído muchas lecciones y ha traído muchas consecuencias, entre ellos un incremento en enfermedades de la salud mental que incluye, por supuesto, a las adicciones. Oye, una cosa muy importante,
lo que acabas de decir. Y nosotros, tanto los jóvenes como los adultos, como ya nosotros de esta edad, estamos tomando el celular como un salvavidas que luego de repente dices, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, pero el resultado no es cierto, no lo puedes dejar cuando tú quieras. La gente se está enajenando con el celular y eso también puede ser una adicción. Y por otro lado me preguntan por acá que si me pudieras contestar si el alcohol es droga o no es droga. Las dos cosas, tú dime. Correcto, vamos con los celulares, con los dispositivos móviles primero. ¿Alguna vez hemos visto por ahí en estos gráficos, memes o infografías, como les llaman, estos chistes que dicen, iba yo a hacer una transferencia bancaria desde mi dispositivo móvil y al abrirlo, pues abrí mi Facebook y luego abrí mi Twitter y luego abrí mi Instagram y luego abrí mis chats de WhatsApp y cuando me di cuenta ya se me había olvidado para qué había yo entrado al celular? Eso pasa verdaderamente, o sea, tú tienes el celular y dices, tengo que mandarle un mensaje a mi jefe o tengo que mandarle un mensaje a mi hijo, pero como tienes todas las aplicaciones ahí a la mano, efectivamente, todavía a nivel de adicción no se considera, pero sí es una conducta compulsiva, adictiva. El uso de las redes sociales verdaderamente también nos está trastocando, porque además no es solamente el tiempo de consumo, insisto, tú ibas a hacer una operación bancaria que te hubiera tardado 30 segundos, un minuto, y terminaste media hora viendo todas tus redes sociales. Pero además hay una adrenalina también en el tema de las redes, porque la gente de repente subes una publicación y a los 2 minutos ya te metiste a ver cuántos comentarios tienes y si te dieron like o si te criticaron o qué te dijeron y demás. Y cada red tiene su particularidad. El Instagram es muy gráfico, el Facebook es para socializar un poco, el Twitter es muy agresivo y es informativo, pero conozco casos que entran y se meten una hora en una actividad que le iban a invertir 10, 20 segundos, más todo lo que ella implica. Verdaderamente las redes sociales, que son maravillosas, como dice el presidente de México, benditas redes sociales, porque sí son maravillosas, también están teniendo consecuencias negativas. Entonces, sí, por supuesto, estas conductas compulsivas de uso de redes sociales, hay que estudiarlas, hay que verlas con atención y hay que cuidarlas. Con respecto a la otra pregunta... Ninguna medicina, perdón que te interrumpa. Aquí no hay ninguna medicina, nada. Simple y sencillamente sería el poder de decir, aquí dejo esto, no lo voy a ver, no lo abro, las redes, voy a disciplinarme para que no tenga yo esta situación de estar dependiendo del teléfono, porque muchas veces incluso en restaurantes o también cuando haces una reunión con amigos y todo, pues están ahí físicamente, pero en otro lado están con el teléfono. Sí. Y en las familias así sucede, ¿no? Están comiendo, pero cada quien tiene su rollo dentro de lo que es el celular. Sí, esto es un tema incluso cultural. Me comentaban que en Estados Unidos ya hay lugares donde te prohíben accesar con celular, donde dejas tu celular en un cajón afuera, sobre todo en restaurantes, justamente para evitar esto. Y efectivamente no hay medicamentos propios para dejar de usar el celular, como no hay medicamentos para dejar de beber o no hay medicamentos para dejar de consumir drogas. Eventualmente, si ya tu adicción o tu conducta compulsiva por las redes sociales es tan fuerte que cuando lo dejas te genera irritabilidad, ansiedad, insomnio, nerviosismos, pues eventualmente sí se le puede dar un tratamiento temporal a la persona, además de recibir tratamiento psicoterapéutico o, si es necesario, un tratamiento de conducta compulsiva o de adicción. Entonces, no hay medicamentos y tampoco es, ya cuando está muy avanzado, tampoco es como en las otras adicciones, tan fácil como que ya no lo veas y ya. Hay que hacer una terapia cognitivo-conductual para que la persona no solamente racione de cuánto tiempo está invirtiendo, sino a ver cuáles son tus detonadores, por qué entras, qué estás buscando, qué te causa, qué
factores de protección vas a hacer para no entrar. O sea, el tiempo que utilizas en esto, ahora en qué lo vas a utilizar. Te vas a concentrar más en tu trabajo, vas a socializar más con la familia, te vas a ir a hacer ejercicio sin celular en mano, en fin. A veces ya requiere de terapia y posiblemente si en la supresión hay alguna consecuencia en el sistema nervioso, pues también habrá que dar un fármaco temporal. Entonces, sí, eventualmente me parece que esto está destruyendo la comunicación interpersonal y por supuesto está causando irritabilidad en las personas que los usan. O sea, que de repente dicen, chin, me quedé sin batería. Y ahí ves a toda la gente, necesito un cargador urgente, o le piden al mesero, tráeme un cargador, porque es una cosa ya increíble. Ahora, generacionalmente también yo veo, y lo veo con mucha tristeza, los niños de 2 o 3 años, de los padres de 30 años de actualmente, les es muy sencillo darles un celular para que se entretengan. O sea, ya la niñera ya es el celular. Entonces imagínate un niño que desde el año, 2 años, 3 años está expuesto a la tecnología, independientemente de lo que pase a nivel de configuración de su cerebro, pues evidentemente yo lo he visto, le quitas el celular a un niño y se pone a hacer un berrinche como si le hubieras quitado la teta cuando estaba en la lactancia. Entonces, sí son cosas que nos deben poner a pensar y que uno pensaría que no sucede, pero la verdad es que sí sucede y hay que atenderlo. Con respecto a si el alcohol es una droga, sí es una... Déjame decirte una cosa, antes de que pasemos a lo del alcohol, déjame, me están pidiendo los teléfonos para que nos estén llamando. Déjame decir, los teléfonos en cabina son el 2222 73 77 16 y el 22 73 77 17. En WhatsApp, para mensajes, es el 22 26 65 57 63. Y desde el interior del estado, el 800 224 3000. Si usted nos quiere seguir en internet, es setpuebla.mx/radio. Y bueno, y decirle a nuestras estaciones hermanas que están aquí con nosotros, como es Acatlán FM, Huachinango FM, Izúcar FM, Libres FM también, Tehuacán FM, Texutlán FM y Zacatlán FM, que están aquí con nosotros sintonizándonos desde las 22 horas. Así que estos son los teléfonos que usted se puede comunicar. Aquí está nuestro queridísimo Daniel Martínez, que nos hace el favor de estarnos pasando los recados. Bueno, entonces la siguiente pregunta era eso. El alcohol ya se puede decir que es una droga, al igual que el tabaco. Tú dime. Sí, por supuesto. Ambas son drogas. La única diferencia con otras drogas es que estas son drogas de comercialización legal. El alcohol se desdobla en diversas sustancias, entre ellas el etanol, y es una sustancia adictiva. Y el tabaco pues contiene nicotina, que es la parte adictiva del tabaco. Entonces, por supuesto, ambas son drogas. Insisto, la diferencia con otras drogas es que son drogas que se comercializan legalmente y que son para uso común. Pero por supuesto el alcohol es una droga. Y en las encuestas de adicciones, las encuestas son encuestas de adicciones de consumo de alcohol, nicotina y otras sustancias. Entonces, por supuesto que sí es una droga, porque además tiene un efecto psicotrópico en el cerebro. Ahora dime, ¿se puede quitar el alcoholismo o se puede regular el alcoholismo? Porque hay muchos, les voy a comentar, hay muchos lugares como Alcohólicos Anónimos, lo voy a decir claramente, donde, bueno, pues tienen que estar todo el tiempo ellos como si haciendo una terapia para que ya no vuelvan a caer. Y también hay algunos anexos también que muchas veces no sé si sean buenos o sean malos. Coméntame. Mira, esa es interesantísima esa pregunta, mi querido Alberto. Yo soy muy enfático esto, tanto con mis pacientes en el consultorio, como cuando doy pláticas o como cuando doy entrevistas, en este caso contigo, donde, a ver, primero, contestando tu pregunta, el alcoholismo no es curable, es una enfermedad incurable, igual que cualquier adicción. Es incurable, pero es tratable.
tú usaste un término, si no me equivoco, dijiste, ¿se pueden regular? Bueno, se puede tratar. Se puede vivir con alcoholismo estando en abstinencia. Es decir, una persona alcohólica, a algunos no les gusta que se use el término de una vez adicto, adicto para siempre, porque dicen, no, pues eso los estigmatiza y entonces es diferente. Pero la realidad es lo que queremos decir es que la adicción no remite, la adicción no se cura. La adicción simplemente, cuando se está en tratamiento, está en periodo de abstinencia. Y ese periodo de abstinencia puede ser corto, puede ser permanente y puede ser para toda la vida. Como dicen los alcohólicos anónimos, hablando de ellos, algunos dicen y se presentan, me voy a morir alcohólico, pero no alcoholizado. Es decir, voy a ser un alcohólico sin beber hasta el día que me muera. Lo que te quiero decir es que no es curable, pero sí es tratable. Ahora, hablando de alcohólicos, es un gran tema. Primero, hay que saber qué es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una agrupación que surgió en Nueva York y en Akron, Ohio, en los Estados Unidos en 1935. Lo crearon el doctor Bob y Bill W. Crearon el famoso programa de los 12 pasos, crearon el famoso libro azul de Alcohólicos Anónimos, y es un programa que tiene desde 1935, que son 86 años, salvando millones de vidas en más de 180 países, si no me equivoco. Y conforme fue creciendo, pues obviamente ellos iniciaron incipientemente en Nueva York, en Ohio, en algunos estados de la Unión Americana, se agruparon en una central internacional que tiene sus oficinas en Nueva York y que es la que autoriza a todo el planeta el que puedan afiliarse como grupos o como miembros de Alcohólicos Anónimos. En México existen los Alcohólicos Anónimos, si no me equivoco, llegaron por ahí de los 40, 50 y están agrupados en la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, en la organización de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, que es la única que tiene, digamos, la patente, el copyright de los Alcohólicos Anónimos. Estos se llaman a sí mismos como Alcohólicos Anónimos grupos tradicionales. Son los grupos tradicionales que tienen el permiso oficial de la Central Mexicana, que a su vez tienen el permiso de la Central de Nueva York. Son reuniones diarias de hora y media con el modelo de ayuda mutua en el que un alcohólico y otro alcohólico conviven en el seno de un grupo. Son reuniones de hora y media, algunos grupos se extienden a 2 horas. En términos sanitarios, en nuestro país, toda la labor de las adicciones, incluyendo quienes somos profesionales de las adicciones como tu servidor, estamos registrados en la norma oficial mexicana 028. Quienes estén fuera de la norma oficial mexicana 028 y aplica desde terapeutas hasta centros de rehabilitación, pues son esfuerzos, digamos, ilegítimos. Y entonces, en función de eso, algunas gentes en su momento, como todo grupo, como toda condición humana, dijeron, ¿por qué nos vamos a disciplinar a lo que dice Nueva York? ¿Por qué nos vamos a disciplinar a lo que dice México? Yo voy a agarrar el nombre de Alcohólicos Anónimos, finalmente es un programa anónimo y es al servicio de todo. Y entonces crearon corrientes paralelas. Hace varios años surgieron estos grupos llamados 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que no son autorizados, pero que sin embargo utilizaron el programa para sí mismos. Y el logotipo de otro color en el copyright. El copyright y el logotipo oficial de Alcohólicos Anónimos es la AA azul encirculada con la R de copyright. Pero hay unos verdes, hay unos amarillos, hay unos de otros colores y en fin. Entonces surgen otros grupos, no solamente estos grupos, sino empiezan a surgir esto que tú decías, anexos, granjas, clínicas o centros de rehabilitación que se hacen llamar. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido a mis consultantes o a la gente como tú que en este momento me hace la pregunta? Verifiquen que el centro de atención, la clínica o el grupo o inclusive el terapeuta, a mí me pueden pedir mi cédula profesional y con mucho gusto se las doy, estemos normados por la norma oficial mexicana 028. Cualquier esfuerzo que esté fuera de la norma oficial mexicana 028 es un esfuerzo que puede
por una parte, no servir, por otra parte, es un esfuerzo no autorizado y lamentablemente en casos extremos, pues hay esfuerzos no autorizados que no solamente no sirven, sino que resultan contraproducentes o que incluso pueden generar tragedias en los adictos o en sus familias. Y todos hemos escuchado noticias de repente centros de este tipo donde hay abuso, donde hay maltrato, donde ni siquiera se reúnen las condiciones de derechos humanos básicas de alimentación y demás. De entrada, Alcohólicos Anónimos como grupo no tiene internamientos. Alcohólicos Anónimos como grupo no da alimentos, no da hospedaje. Entonces, cualquier esfuerzo que diga, vente a Alcohólicos Anónimos, aquí te vamos a anexar y te vas a dormir, no es Alcohólicos Anónimos. Entonces, hay mucha desinformación. Nosotros como especialistas del sector salud en adicciones, pues una de nuestras funciones es dar este tipo de orientación, aunque obviamente los esfuerzos mayores pues, corresponden a Alcohólicos Anónimos que deben defender su nombre y su funcionamiento. En alguna ocasión en un Congreso Nacional de Adicciones le preguntaron a uno de los directivos de Alcohólicos Anónimos y contestó algo que me pareció lógico y coherente, mas no necesariamente correcto desde el punto de vista sanitario. Ellos decían que no demandaban a los otros esfuerzos porque uno de los principios de los Alcohólicos Anónimos es no entrar en controversia y mucho menos entrar en controversia pública. Entonces ellos lo que hacen es más bien una campaña de atracción para posicionar cuáles sí son los grupos oficiales de Alcohólicos Anónimos. Yo lo que les digo es a mis pacientes, chequen que estén certificados. Si tienes dudas, dime el nombre, buscamos la ubicación y yo te investigo si está certificado o no certificado. Porque ante esta ignorancia, pues de repente, sobre todo madres que no saben qué hacer con sus hijos o padres que no saben qué hacer con sus hijos o con el papá o con la esposa, y te dicen, pues lo mismo que platicamos hace rato de la automedicación. Es que me dijo la vecina, me dijo el tío, me dijo no sé quién, que en este lugar los curan. Y entonces los llevan sin ninguna información, con todo el miedo, con toda la angustia que es tener un adicto en casa, los llevan de buena voluntad a estos lugares y realmente a veces sale contraproducente. Entonces, es bien importante esta pregunta que me acabas de hacer. Gracias porque me permite tratar de explicarle a tu auditorio que tengan cuidado. Alguna vez alguien dijo, bueno, todos los esfuerzos que se hagan para recuperar de las adicciones son buenos y son bienvenidos porque somos muy pocos y no nos damos abasto para tan grande problema en el país. Yo difiero porque pues hay esfuerzos que no son buenos y que terminan saliendo contraproducentes contra la persona o contra la familia de la persona. Perfecto. Mira, aquí tengo unas llamaditas. Dice, don Alberto, buenas noches. Le habla el ingeniero Alejandro Vázquez. Un saludo de parte del grupo de los 10 que lo estamos escuchando. Excelente programa el de esta noche, muy bueno en la primera parte con la cantante Yolanda y ahora con el especialista Omar. Si tienen número de contacto o cómo podríamos hablar, cómo podríamos contactar con él, dice ojalá que nos pudiera dar un número o cómo. Esto es uno. También hay una persona, queremos felicitarla a Graciela Camelia Fuentes Aguilar, que cumplió 76 años el día 17 de septiembre. Chela, muchas gracias, muchas felicidades. También nos habla Ana Peralta de Arboledas de Nueva Bella, que está intratable, que está muy bueno el programa. También le quiero mandar un saludo a la señora Patti de Chiapas, de su señor esposo, un excelente odontólogo, que también nos están ahorita en estos momentos sintonizando. Y a Graciano Landete, que también que dice que regrese para la próxima vez también la cantante y compositora Yolanda Lozano Victoria. Entonces, tú tienes tus redes, ¿cómo te podemos contactar, queridísimo Omar? Con mucho gusto, mi querido Alberto. Mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como @la alegría de vivir en plenitud. @la alegría de vivir en plenitud. Y tenemos un dominio que es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Es una página muy completa donde viene mucha información sobre adicciones, donde todos los días estamos dando información. Y tenemos un WhatsApp donde solamente contestamos mensajes de texto, que es con clave de aquí de la ciudad de Monterrey. Es el 8134
06-1976. Con mucho gusto por ahí en las redes sociales o en este WhatsApp con mensajes de texto. Con muchísimo gusto los asesoramos en el grupo que formamos La Alegría de Vivir. Tenemos terapeutas en la Ciudad de México, tenemos terapeutas en la ciudad de Hidalgo, conocemos algunas gentes que podemos referir de la ciudad de Puebla. Y ahora con la pandemia, bueno, pues muchas de las terapias o muchas de las sesiones o muchos de los talleres se dan por Zoom o por alguna plataforma de video. Entonces nosotros desde aquí, desde Monterrey, todavía te puedo decir que afortunadamente conservamos muchos pacientes que atendemos de la ciudad de Puebla a través de Skype o a través de Zoom y estamos en permanente contacto. Además, tu servidor, mis hijos viven allá en la ciudad de Puebla, así que yo voy por lo menos una vez al mes de visita por allá y aprovecho para dar consulta todos los sábados que llego a ir por allá. Así que, pero con mucho gusto, ahí están las redes sociales y ahí está nuestro WhatsApp. La Alegría de Vivir en plenitud. Así es. Y el WhatsApp 813-406-1976. ¿Es correcto? Es correcto. Mensajes escritos. Sí. Porque me están aquí pidiendo, de verdad que ya me subiste el rating. Porque yo sabía que iba a estar muy interesante, porque desde que te he visto en los videos, me pareció muy interesante todo esto que comentas tú, porque la verdad es interesante. Dice, saludos, excelente información del doctor de Monterrey, felicidades, muy interesante plática, saludos de Pati Castilla, sí, efectivamente, Pati Castilla, que es de Chiapas, y también le mandamos saludos a su esposo, el odontólogo, que siempre está ahí todo el calle. Te va otra, a ver. Sí. La marihuana, en cierto momento, fue algo para las clases bajas. Yo recuerdo, ¿qué te puedo decir?, en los años 60, que era para la clase baja, era una cosa como decir que la marihuana era de una clase social muy baja. Hoy en día, incluso ya se la están autorizando, y incluso también toda la gente de diferentes extractos sociales la está consumiendo. Eso hace una adicción, y no sé qué vaya a pasar próximamente ante toda esta gran demanda, y como se soltaron el pelo. ¿Crees que es correcto esto? Mira, efectivamente y últimamente por obviedad del tema público que se está debatiendo en el Congreso de la Unión, pues me he metido mucho a investigar al respecto del cannabis, de la marihuana, y me parece que hay posturas muy encontradas. Si bien es cierto, ahorita refieres que en los 60 era en México, quizá en algunos extractos de bajos recursos, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue donde se empezó a tener el boom, era utilizado por los grupos de protesta, por estos grupos jóvenes, por los hippies y todo esto. Porque además el cáñamo como tal es una planta que tiene múltiples beneficios en muchísimos aspectos, no solamente medicinales o de otro tipo. El cáñamo genera inclusive materiales de construcción. Entonces el cáñamo como tal es una planta que puede ser muy bondadosa. Como muchas cosas, hubo toda una campaña de desprestigiación cuando surge el cannabis, como la marihuana, como se le conoce, como el weed, como la juana, como inició. Y efectivamente tuvo una época por allá por los 60, 70. Actualmente... Te puedo decir, de Avándaro, algo terrible, una parte de donde yo estuve ahí porque... En el concierto, ¿no? Sí, el concierto, pero el humo que había y que despedía era totalmente... Pero haz de cuenta que esos fueron días que y además lloviendo y todo, fue el gobierno en ese momento se rasgó las figuras, porque nunca pensaron que a Vándaro fuera a pasar eso. Ya lo venían viendo lo de Woodstock, pero nunca pensaron que en México hubiera un festival que primero se llamaba The Rock y Ruedas, siendo nombre, bueno, hasta la fecha
se le recuerda en cualquier momento que tú hablas de Avándaro, inmediatamente te remontas a esas fechas. Sin duda, y entonces estaba emparejado con estos miles estudiantiles. Pero tienes razón, últimamente, de los últimos años para acá, esto se ha venido comercializando, hay lugares donde ya es legal el consumo recreativo y medicinal lúdico, hay lugares en Europa, hay lugares en Estados Unidos donde se ha ido despenalizando el consumo. Entonces, por supuesto, pues esto ha hecho que se vuelva mucho más comercial y sea otro público el que lo esté consumiendo. Fácil de adquirir. Muy fácil de adquirir, efectivamente, ya en los países donde es legal, pues hay las famosas farmacias verdes o drugstores, greens drugstores, hay incluso dispensadores fuera de algunos establecimientos donde lo puedes conseguir en la calle, en fin. Y en México, aunque todavía está a nivel de mercado negro, pues finalmente también ya es algo muy accesible. Se puso de moda porque justamente el estudio del cáñamo empezó a ver esta gente que hoy está a favor de todo lo orgánico, de lo natural y demás, empezar a decir que sí, que es bondadoso y demás. A ver, y efectivamente yo no satanizo ni al cáñamo, ni satanizo a la marihuana como tal, porque la marihuana tiene dos componentes fundamentales a nivel de, digamos, de la influencia que tienen los neurotransmisores del cerebro. El CBD, que es una sustancia inocua, que no causa adicción y no hace daño. Hoy si tú ves en internet venden gotas de CBD para dormir y tal. Y efectivamente estas no causan adicción. Pero el THC, que es el tetrahidrocannabinol, sí causa adicción. Contestando tu pregunta, ¿puede generar una adicción? Por supuesto. El THC, el tetrahidrocannabinol, además de ser una sustancia psicotrópica que altera el sistema nervioso central, es una sustancia que puede generar adicción. Ojo, digo puede porque es igual que el alcohol. No todo el que bebe alcohol se convierte en alcohólico. No todo el que fuma se convierte en adicto a la nicotina. Igual, y lo digo con mucha seriedad y con mucha prudencia, no todo el que fuma marihuana se va a volver adicto a la marihuana. Pero sin embargo, sí es un productor de adicción. Así como hay adictos a la nicotina, que es un producto legal, así como hay alcohólicos, que ahí es un producto legal, hay adictos a la marihuana. Y bueno, las causas de que unos se hagan adicto y otros no son muy variables, tiene que ver con muchísimos factores el por qué una persona desarrolla adicción y otro no. Pero lo que sí te puedo decir es que la adicción a la marihuana es muy triste y es muy complicada, porque además, mientras otras sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas tienen una permanencia en el organismo cuando mucho de 72 horas, así ya en extremo quizá una semana, que es la semana que toman en las clínicas de desintoxicación para sacarle la sustancia. La marihuana es una sustancia liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que se adhiere al tejido adiposo. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú ya no estés fumando, puedes tener hasta 30 días sustancia pegada a tu cuerpo del tejido adiposo. Entonces es una adicción muy difícil de quitar y muy triste. Yo he visto casos de chavos, algunos chavos que me debaten, ya sabes que no causa adicción, que va a ser legal, que es natural y tal. Yo les digo, mira, podemos pasar horas debatiéndonos, donde yo te voy a dar los conceptos científicos del por qué sí causa adicción, te voy a dar mi experiencia clínica, pero mejor, ¿sabes qué? Te voy a traer un testimonio de alguien que ya padeció la adicción. Y en alguna ocasión, justo en mis redes sociales, hicimos un video con un adicto anónimo a la marihuana, un chavo de 23 años, que él platica cómo fue perdiendo el sentido de su vida. Porque además, la adicción a la marihuana genera un factor terrible que se llama anedonia, que es la pérdida del placer por todo. Entonces, una persona que ya está enganchado, que ya tiene dependencia o adicción a la marihuana, ya no le interesa socializar, ya no tiene placer por nada. Es más, dejan de comer, se la pasan viendo la tele o se la pasan viendo un cuadro fijo y su vida se vuelve completamente triste porque están enganchados con la marihuana. Lo digo con mucha prudencia porque sí, efectivamente, hay fumadores recreativos de la marihuana, hay fumadores lúdicos,
pero lo tenemos que decir con toda claridad, respondiendo a lo que tú decías. ¿Qué va a pasar? Pues es un hecho que se va, tarde o temprano, creo que es más temprano que tarde, se va a despenalizar el uso de cierto gramaje en nuestro país y va a pasar a ser una sustancia de uso ya más comercial y de uso más social. Entonces, ¿qué va a pasar? Tabaco, diríamos. Exacto, ¿qué va a pasar? La lógica y la epidemiológica indica que a mayor consumo, mayor probabilidad de causar adicción. No quiere decir que va a haber más adictos, pero si aumenta el consumo, pues la proporción de adictos que se generan actualmente va a crecer porque va a aumentar de manera exponencial. Algunos defensores me dicen, no, hay estudios en otros países donde eso no es cierto. Les digo, a ver, hay que analizar las condiciones socioculturales de México. Y actualmente los consumidores fuertes de marihuana son los jóvenes, y los jóvenes no tienen los mismos mecanismos de protección de los adultos. Hace rato hablamos del consumo de adultos. Hay adultos que efectivamente lo hacen como de forma recreativa y lo hacen con mucho cuidado y no les pasa nada. Pero un chavo que empieza a fumar y empieza a fumar joven, por supuesto tiene mucho mayor factor de riesgo de desarrollar la enfermedad y de que haya un daño grave a su cerebro. Antes de los 21 años, fumar marihuana te puede causar una alteración en el desarrollo neurobiológico de tu cerebro, porque todavía el muchacho o la persona está en pleno desarrollo. El cerebro del ser humano deja de crecer a los 21 años. Por eso en Estados Unidos a los 21 años es cuando te dejan beber alcohol y te dejan hacer otras cosas, porque esa es la edad en la que se ha comprobado que el cerebro humano termina de desarrollarse. Cuando un joven menor de 21 años empieza a consumir marihuana, no solamente puede ser un candidato a la adicción, sino que también puede tener una alteración en la formación de su cerebro. Pero respondiéndote, sí causa adicción, sí creo que esto es inminente. Mi postura como especialista y como comunicador, que también soy, es que si esto ya es inminente, bienvenido, pero tenemos que trabajar muy fuerte en campañas de prevención. Tenemos que decirle a la gente, ok, esto ya está despenalizado, esto ya tiene el criterio de libre determinación y de libertad de elección, pero hay que darle mucha prevención y mucha educación para que la gente sepa los riesgos de consumir marihuana. No basta, y lo digo con todo respeto a la industria tabacalera y a la industria etílica, no basta con estos mensajes que espantan, que los cigarros ponen, este producto puede ser adictivo. Eso no es prevención, esos son mensajes que la ley te obliga a ponerlos. Hay que hacer prevención, hay que hacer conciencia, hay que hacer programas como el tuyo, donde se debata, donde se explique toda la parte, desde la parte de la neurociencia, desde la parte de qué le pasa al cerebro, hasta la parte de sociología, psicología y demás, porque si es una realidad inminente, pues yo soy de la idea, y soy igual que tú, que a las cosas hay que llamarles por su nombre y hay que hablar de frente de estas cosas y decir, efectivamente, ya lo puedes consumir si es tu libre determinación, pero nuestra obligación como instituciones públicas o privadas es decirte los riesgos que existen y promover cuáles son los factores de protección para evitar que desarrolles la enfermedad. Sí. Oye, me están aquí diciendo algo de que dice, ojalá el doctor pueda hablar un poco de los grupos Al-Anon. Ya hablaste de esto, ¿no? No, los grupos Al-Anon son los grupos paralelos. Los grupos de AA son los grupos para los adictos, para los alcohólicos. Los grupos Al-Anon son los grupos familiares para las familias. Y para mí, quien haya preguntado, le aplaudo la pregunta porque son maravillosos. Cuando se crean los Alcohólicos Anónimos allá por 1935, las esposas de los primeros alcohólicos, entre ellas Lois W., que era la esposa de Bill W., mientras los maridos se juntaban por ahí en alguna casa a iniciar estas terapias, ellas decían, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y empezaron a ver que sus maridos, platicando entre sí, pues se empezaban a sentir mejor. Y entonces, mientras las esposas esperaban a los maridos, decían, bueno, ¿y a ti cómo te ha ido con tu marido? Y ellas mismas empezaban a intercambiar también sus experiencias. Y crearon entonces los grupos paralelos, que al principio eran esposas, hoy son de familias, y adaptaron el programa de los 12 pasos de AA
a los familiares, porque los familiares de un adicto generan un síndrome llamado codependencia, donde el familiar sufre angustia, sufre ansiedad, sufre el dolor de estar viendo a su adicto sufrir y no sabe qué hacer con la enfermedad. Entonces se crearon los grupos de Al-Anon. Actualmente no solamente hay Al-Anon, que es para familias de alcohólicos o familias de adictos, en el caso de Nar-Anon. También están los grupos de Alatín, que son para jóvenes familiares de alcohólicos. Y también hay otra modalidad que son los hijos adultos de alcohólico, que son todos estos hijos ya grandes que crecieron en el seno de alcoholismo en sus familias. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Se reúnen, intercambian, llevan el programa de los 12 pasos, donde la premisa es: yo soy impotente ante la enfermedad de mi adicto. Es decir, yo no soy médico, yo no soy Dios, por más que yo quiera ser, yo no puedo curar a mi enfermo alcohólico, a mi enfermo adicto de su enfermedad. Yo lo único que puedo es conocer su enfermedad y, como dice el lema de los Al-Anon, el cambio tiene que empezar por mí. El familiar debe de entender que no debe querer cambiar al adicto que está consumiendo, sino tiene que cambiar él o ella. Entonces, para mí los grupos de Al-Anon merecen todos mis respetos. Yo soy amigo de Al-Anon incondicionalmente. Cada vez que me invitan a dar una plática en Al-Anon las disfruto mucho porque es otro enfoque. El enfoque con el adicto es la terapia directa de cómo le vamos a hacer para que dejes de drogarte o de beber. El enfoque con la familia es cómo te ha ido en la recuperación con tu adicto o cómo te está yendo si tu adicto todavía está consumiendo. Y aprender a vivir de una manera diferente a pesar de la adicción de su familiar. Entonces, es muy interesante. Mis respetos. En la ciudad de Puebla hay excelentes grupos de Al-Anon. Yo tuve oportunidad de dar pláticas el tiempo que vivía allá en Puebla en 2 o 3 grupos y son maravillosos. Los recomiendo mucho. Los familiares que tengan un alcohólico, no crean que solamente porque el alcohólico deja de beber ya se arregló el problema. La familia también necesita atención y los grupos de Al-Anon son una maravillosa alternativa. Perfecto, mira, si el tiempo ya sabes que este es nuestro enemigo. Esta pregunta te la hice por la cuestión de que nos hablaron desde Chicago, la ciudad de los vientos. Ahí nos hablaron y me dijeron que hablabas de Al-Anon. Qué bueno que lo hiciste, nos dio tiempo, pero el compromiso, ojalá que tú puedas aceptarme otra invitación posteriormente en noviembre para que podamos hablar en un solo programa completo de las 2 horas. Tú sabes que esto es terrible, el estar aquí, que ya vamos a entrar al himno nacional y todo. Entonces, te invito para que por el mes de noviembre podamos me aceptes esta otra invitación. También te quiero agradecer esta invitación que te hice y que muy amablemente me dijiste: va, adelante, Alberto. Te lo agradezco y entonces poder regresar contigo en noviembre, ¿te parece? Encantadísimo, cuantas veces quieras que esté por ahí con ustedes. Feliz, le mando un saludo a toda la gente que está trabajando de noche, que está escuchando a estas horas tu programa, y feliz de la vida regreso contigo en noviembre a saludar a todos nuestros amigos. Fue un gusto tenerte en este programa de Bajo el Manto de la Noche. De verdad, gracias, Omar. Omar Cervantes Rodríguez, especialista en adicciones. ¿Sale? Gracias, Alberto. Un abrazo y saludos a Puebla. Gracias. Bueno, pues nos tenemos que ir. Pues bien, así estuvo. Espero que la transmisión haya salido bien. Me pareció muy interesante el programa. Ya ven que nos vamos a ver nuevamente en diciembre. Gracias por estar aquí. Soy Omar Cervantes y estamos a tus órdenes en la alegría de vivir en plenitud. Que Dios te bendiga y que tengas feliz resto de semana. Todavía queda jueves, viernes y sábado. Abrazo.